Buenas noches. Bienvenidos al Auditorio Mario Lacerna de la Universidad de los Andes y a esta, nuestra serie de invitados especiales con Fernando Baptista. A continuación, los dejo con el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, doctor Alberto Miani Uribe. Buenas noches a todos. Como decía Paola, esto es parte de la programación de lo que hemos llamado los invitados destacados de la Facultad de Arquitectura y Diseño. En este caso, la iniciativa del Departamento de Diseño en cabeza de Hernando Barragán y con la colaboración de Modus, de quien Miguel nos va a acompañar ahora, hemos logrado como esta especie de colaboración conjunta. Y quiero aprovechar para agradecer al equipo de la decanatura que hizo posible la consecución de este espacio. No es fácil, hay que pedirlo con 6 meses de anticipación. Y toda la logística propia de un evento de esta característica. Y obviamente quiero dar la bienvenida muy calurosa a Fernando. Esta es su casa. Entiendo que ha venido varias veces a Colombia. Si bien Miguel va a hacer la presentación formal de Fernando, yo no quiero dejar pasar el informarles a ustedes que Fernando es el editor senior de National Geographic para el tema de las infografías, que ha ganado múltiples premios, ha sido invitado en múltiples ocasiones a diferentes eventos. Y este evento hace parte de una iniciativa que Modus ha llamado, ya desapareció, 1000 maneras de no morir. Y en conjunción con eso, Fernando ha llamado su conferencia 1000 maneras de contar una historia. Quisimos hacerle un pequeño homenaje en cierta manera, porque sé que va a hablar del tema de haber traído nuestra bellísima maqueta de la estructura del domo de Brunelleschi en Florencia, y manifestarle una cosa que para mí es muy especial. Yo creo que desde mi infancia o desde mi adolescencia siempre he estado relacionado gráficamente con National Geographic. Es una cosa que ha marcado seguramente la infancia y la adolescencia de muchos de los que estamos aquí. En mi casa, mis hijos, yo mismo, consultamos permanentemente la revista. Y una de las facetas más fascinantes son las infografías, definitivamente. Fernando me comentaba que uno de sus intereses más cercanos es la arquitectura. El Duomo, la columna de Trajano, la Sagrada Familia. Y pues, qué mejor manera de darle la bienvenida que con este pequeño homenaje a uno de los temas que él va a tratar. Entiendo que Modus, que es la empresa o la organización que ha hecho posible que Fernando esté aquí, va a hacer una presentación. Luego vendrá pues la conferencia per se de Fernando. Y de nuevo les quiero dar la bienvenida a esta su casa, la Universidad de los Andes. Muchas gracias. A continuación, se dirigirá a ustedes Felipe Bedoya, de Modus. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Felipe Bedoya, soy organizador de Modus. Somos un equipo que de alguna manera trabajamos en pro de las ideas. Quiero darles las gracias a todos pues, por la acogida que ha tenido a la Universidad de los Andes, por ayudarnos pues, a desarrollar este evento y la traída de Fernando, que es muy importante para nosotros y pues para ustedes ya lo van a ver. Quería también como contarles un poquito, así muy rápido, del proyecto. Pues 1000 maneras de no morir nace bajo una necesidad que tenemos todos los creadores independientes del país, y es de alguna manera poder vivir del talento. Siento que en este país se necesitan este tipo como de espacios, de alguna manera pues para todos darnos como ese poder estar motivados y poder seguir creando. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación son simplemente 3 videos. Cada uno dura 1 minuto 40 y vamos a ver a 3 creadores que de alguna manera nosotros hemos destacado el día de hoy para que puedan ver su proceso, que tiene un valor bastante importante.
pictórico y artístico se autogestiona por la venta de obra en las galerías. En este momento estoy trabajando con tartrazina, que es un químico que usa la industria alimentaria para pigmentar los alimentos. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola lo usa, McDonald's lo usa para darle color a la carne. Bueno, en general toda la industria alimentaria lo usa. Y pinto esa tartrazina sobre servilletas. Tenía la necesidad que el material no fuera sordo, como que también dijera algo más a la obra. Entonces, las imágenes que uso son imágenes de Bogotá en los 60, en los 50. Y las uso porque siento que de alguna manera pues esa memoria pues es, digamos que medio artificial, porque pues es hecha a partir de los intereses de otros, ¿no? De intereses foráneos. Entonces esas imágenes también remiten no solo a Bogotá, sino a cualquier parte del mundo en esas épocas. La memoria y el individuo. Digamos que la serie en la que estoy trabajando en este momento puede ser la que gestione la serie que viene después. Trabajar solo, poder, no sé, convencerte de que es un trabajo de verdad, que de eso vivo, de la venta de mis obras. Es una cosa, la autogestión, y esto no lo enseñan en las universidades, y creo que sería necesario que a uno le enseñaran a cobrar por su trabajo. Mi trabajo es el dibujo, todo pasa a dibujos, pasa en los cuadernos de bocetos, en papeles sueltos, que a veces terminan siendo obras finales. Café, mucho café, me encanta. Mi trabajo es muy minucioso y pasa de una realidad a otra. Tratar de hacer que esas cosas fuertes y tristes y penosas se volvieran en una cosa bella, como lo feo, volverlo en una cosa bella. Estaba buscando en las angustias como que con la mirada se dijera todo, entonces de ahí sale la serie de Las Angustias Mudas. Comencé a vender dibujos, a hacer ilustraciones, a trabajar con varias galerías, presentarme a convocatorias nacionales, internacionales, las del distrito, las privadas, todas las que ayuda a que la parte privada y la parte comercial ya lo vea uno y se interese en proponerle trabajar con uno para vender sus obras. Me gusta trabajar mucho y tengo muchos trabajos. Llevo ya 15 años de estar dibujando y pintando y haciendo obra gráfica, y de todos esos 15 años hay mucha producción. Yo ya miles de obras en lo que he hecho. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ya les dejo pues con Paola, que va a presentar a Fernando. Por favor, adelante. A continuación lo dejamos con Fernando Baptista. Nuevamente muchas gracias y bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Es mi segunda ocasión en Colombia y bueno, la verdad es que siempre me habéis tratado muy bien. Espero que os guste la conferencia. Como me presentaban, trabajo en National Geographic, soy de España, soy de Bilbao, del País Vasco. Estudié Bellas Artes y por circunstancias de la vida, pues al final he acabado trabajando en National Geographic, ¿no?
Yo creo que el lenguaje de la infografía forma parte de nuestra cultura, ¿no? Cuando compramos un mueble, cualquier cosa de montaje nos lo explican con un gráfico. Si compramos una cámara, también. Ayer fuimos a comer a la parte vieja de Bogotá y cuando fui al baño me encontré esto también, ¿no? Las cosas visuales se retienen mejor que el texto, ¿no? Y te encuentras casos como las líneas sudafricanas que decoran un avión con esta especie de concepto infográfico, ¿no? De decir dónde está el capitán, el depósito. Y cuando entras dentro del avión te encuentras cómo colocarte el chaleco salvavidas, ¿no? Aunque te encuentras también gráficos bastante, difíciles de leer y no distraerse con el personaje, ¿no? O te lo encuentras en la televisión, ¿no? Como en la serie Big Bang Theory, y encontramos aquí a Sheldon con el espectro magnético, ¿no? Pero mi primer contacto con la infografía fue cuando empecé a hacer maquetas. Cuando era chaval, yo no sabía leer inglés, he hecho maquetas toda mi vida, y uno de los primeros recuerdos que tengo de este tipo de información visual es las instrucciones para hacer maquetas, ¿no? Como esta de Star Wars, ¿no? Y al final, parte de mis aficiones se han convertido en mi forma de trabajar, la forma de hacer gráficos. Esto que veis aquí son maquetas de cuando era chaval. Luego he estado siempre vinculado al cómic, a la ilustración, ¿no? Siempre he estado dibujando. Esto que veis aquí son algunos de los cómics primeros que hice con 13 años. Aprendí anatomía dibujando a Tarzán. Luego hice, como os contaba, Bellas Artes. Pero siempre tuve como una afición paralela, ¿no? de esculpir, ¿no? Que veis aquí, ¿no? También hice algunas animaciones en stop motion. En aquellos tiempos no había nada digital. Era todo con película. Y todavía sigo diseñando caracteres y esculpiendo. En el año 1993, empecé a trabajar en el periódico El Correo, un periódico local. Literalmente aterricé como un paracaidista, no tenía ni idea de periodismo. Y durante 14 años, pues básicamente lo que hice fue aprender y toda la parte periodística que lleva la infografía, que es básicamente, yo creo que es lo más importante, ¿no? De cuando vas a hacer un gráfico, ¿no? Aquí veis algunos de los gráficos que hacía. Este está hecho en el día. Una de las cosas, yo creo que curiosas que hice fue cuando casi todos los periódicos hacían gráficos con ordenador, yo los empecé a hacer a mano, pues porque me parecía que eran más intuitivos, los hacía más rápido y a la gente le gustaban, ¿no? Este es de la guerra, cuando capturaron a Saddam Hussein. Estos gráficos están hechos en unas horas. Al ser un periódico local hacíamos pues muchos gráficos pues de temas locales, ¿no? Y un día dije, ¿por qué no hacer un gráfico con una escultura, ¿no? Y me surgió un tema de calamares gigantes y lo hice con una escultura, le saqué una fotografía y hice el gráfico así, ¿no? Y llegó un momento que empecé a proponer gráficos de todo tipo, ¿no? Este es un gráfico que propuse sobre la película King Kong, de cómo se hizo la primera película y cómo se hizo la segunda. Y de vez en cuando, pues alguna escultura, ¿no? Como este de la ballena. Y en el año 2007 me surgió la oportunidad de trabajar en National Geographic. Y bueno, no puedes decir que no. No hablaba inglés. Pensé que lo iba a aprender más rápido de lo que realmente lo aprendí. Bueno, lo que estoy aprendiendo. Y os voy a dar algunas cifras de National Geographic. La revista tiene más de 125 años. Ahora mismo tira la versión de impresa unos 6,5 millones de ejemplares. Hay 45 ediciones en todo el mundo. Ahí ves la primera portada y ahí ves la última con el Papa Francisco. Surgió como una sociedad cartográfica y ahí veis algunas de las 45 ediciones, ¿no? Una de las últimas ha sido Mongolia. Trabajamos muy cerquita, estamos en Washington, D.C. y las oficinas están muy cerquita de la Casa Blanca, que no sé a veces si es bueno o es malo, pero trabajamos unas 1.300 personas en diferentes divisiones
y el departamento de gráficos está justo al lado de la bandera de Estados Unidos que veis ahí. Por daros algunas cifras, de cada 1000 fotografías tomadas se publica tan solo una, ¿no? Pensaréis, pues si sacas 1000, alguna tiene que ser buena, ¿no? Hay un departamento de ingenieros que se encargan de crear todo tipo de artilugios para sacar fotografías. Y ahora os voy a hablar del departamento de arte, donde trabajo yo, ¿no? Básicamente nuestro trabajo es contar esas historias que las fotos y el texto no pueden, ¿no? Y como os decía, con 125 años de antigüedad, pues es como un viejo dinosaurio, ¿no? Que anda despacio, pero de alguna manera yo creo que se está moldando a los tiempos modernos, ¿no? Cada vez somos más digitales. Ahora mismo estamos trabajando al mismo tiempo para la web, para el iPad, para los smartphones, bueno, para todas las plataformas, ¿no? Y el máximo proyecto de este año es centrarnos en los smartphones, ¿no? En los iPhone y Samsung, todo ese tipo de... ¿Pero en qué consiste mi trabajo como editor gráfico? Pues ahora mismo estamos viviendo el boom de la visualización de datos, ¿no? Podemos encontrar gráficos de datos por todos los medios, ¿no? En la prensa, en la televisión. Y de alguna manera mi trabajo yo creo que hay una cierta similitud, ¿no? Yo lo que hago es visualización de diagramas o gráficos diagramáticos. Esto que veis aquí es el templo de Göbekli en Turquía, 12.000 años de antigüedad. Estos son planos que me dieron los arqueólogos cuando viajé allí. Son fotos que tomé y con todo eso yo construyo esto, ¿no? Trabajando directamente con los expertos, con los arqueólogos, que al final son los que me dicen lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Todo lo que veis está documentado, ¿no? Y ahora os voy a mostrar un vídeo en el que se explica un poco la forma de hacer este gráfico, ¿no? En ocasiones viajo a los sitios, que es la parte mejor de mi trabajo, ir al sitio, encontrarme con los expertos, arquitectos, arqueólogos, biólogos, recopilar toda la información, volver a las oficinas y empezar a hacer bocetos, ¿no? La gente me pregunta que por qué hago modelos para muchos de mis gráficos. Hombre, siempre he estado trabajando con mis manos desde que era chaval, los hago rápido y me parece que tienen una calidez que no consigues con el 3D. También hago algunas cosas con 3D, pero me parece que no es lo mismo, ¿no? Los puedo mover, los puedo iluminar y los puedo hacer bastante rápido, ¿no? Aquí me veis en Turquía. Ahora mismo en esa zona están justo en la frontera con Siria y es zona muy peligrosa, ¿no? Este templo tiene 12.000 años de antigüedad, se supone que es el más antiguo del mundo. Estos pilares representan personas y durante 5 días estuve con los expertos allí, pues haciendo bocetos y preguntando y preguntando y preguntando, ¿no? Y cuanto más sabes, más preguntas, ¿no? Después de eso, hice un modelo a escala. Le sacamos una fotografía en el estudio fotográfico de National Geographic. Este es el arqueólogo Klaus Smith que lo encontró y el hombre falleció el año pasado. Y ahí veis un poco todo el proceso de construirlo, ¿no? Después de la fotografía, con ordenador, con Photoshop, voy colocando todas las capas, desde los ladrillos, las personas, la hierba, la iluminación. Y al final consigues algo un poco diferente, creo. Y mis dibujos no son solo decorativos. Intento que sean bonitos, pero sobre todo son informativos, ¿no? Y como editor gráfico de National Geographic, lo primero que se me pide es encontrar el concepto. A mí se me asigna una historia y tengo que buscar qué vamos a contar gráficamente con ese gráfico, ¿no? Este es mi primer gráfico. Ya tiene casi 8 años. Este es sobre las costumbres de los chimpancés y la verdad es que, como decimos en español, sudé tinta para producirlo, ¿no? Y uno de los gráficos que son especiales para mí es uno sobre Jerusalén, ¿no? Después de llevar tan solo 4 meses en la revista, me asignaron un póster, un suplemento y bueno, es mucha responsabilidad. Un suplemento es un tamaño muy grande y no sé, la verdad es que fue como una alegría que confiaran en mí. Viajé a Jerusalén y lo primero que hice fue, durante casi una semana, lo primero fue contratar una investigadora
Básicamente son researchers o investigadores que son freelance, trabajan desde su casa y para cada proyecto contrato una. Y puede, no sé, un proyecto grande como este puede ser 150, 200 horas de trabajo de esta persona, ¿no? Suelen ser expertos. Algunos de estos investigadores están más centrados en historia o en tecnología o en ciencias naturales. Y después de leer y leer me di cuenta pues, que Jerusalén resulta que hay un lugar sagrado que es la cúpula de la roca y en esa cúpula las tres religiones, judíos, cristianos y musulmanes, han estado conectados, ¿no? El primero fue Abraham, que dijo, si seguimos la tradición católica, fue donde Dios le dijo que mataría, sacrificaría a su hijo. Después David allí colocó el arca de la alianza. Después Salomón construyó el templo de Salomón, donde se guardó el arca de la alianza. Después Herodes construyó el templo, donde se juzgó a Jesús. Y después, en esa misma piedra, si seguimos la tradición musulmana, Mahoma se apoyó para subir a los cielos, ¿no? Yo no lo sabía y me pareció que era algo que era interesante, ¿no? Entonces, aquí veis los bocetos, usando ese axis para contar a lo largo de la historia. Ahí veis el muro de las lamentaciones. Y durante una semana estuve encontrándome con expertos como el padre O'Connor, que lleva casi 50 años viviendo en Jerusalén y es un experto en el templo de Herodes. Ahí veis el boceto más detallado. Y luego, ¿qué pasa cuando investigas? Bueno, la información está ahí, pero ¿qué información es la buena? Si buscas por el templo de Herodes, tienes como 5, 6, 7, 8, 9, 10 versiones diferentes. ¿Cuál es la buena? Eso es lo primero que hacemos es contactar con los mejores expertos del mundo, ¿no? Los más fiables. Y ellos son los que nos dirigen, ¿no? En esa búsqueda de la mejor información, ¿no? Todos los objetos que se representan aquí están documentados, ¿no? Tomé fotografías de referencias de la gente de Jerusalén para inspirarme para los personajes y ahí veis el resultado final. Y siempre indicamos lo que sabemos. Por ejemplo, el templo de Salomón, no hay restos. Hay descripciones en la Biblia y de hecho la investigadora Patty me regaló una Biblia y me indicó dónde estaba la descripción del templo, ¿no? Y lo indicamos en el texto. Ahí tenéis la cúpula de la roca. Y ese es uno de los últimos gráficos que he hecho. Ya veis que es totalmente diferente, ¿no? Es una serie sobre los delfines y lo que intenté comparar es cómo funciona el cerebro de un delfín y cómo funciona el cerebro de una persona, ¿no? Contactamos con 4 o 5 expertos. Estuve en el Smithsonian, tiene un campus donde guardan pues, todos los especímenes de delfines, ballenas, recopilando la información. Hice una escultura de un delfín. Y ahí lo veis, ¿no? Muchos de los órganos que representamos no se habían dibujado. Entonces fue una labor de abocetar, mandarlo al experto, que se pongan de acuerdo, cambiarlo. Para un gráfico tenemos cientos de emails. Y bueno, una de las cosas que aprendí es que las orcas son delfines, que yo no lo sabía. Y ese es un interactivo. Como os comentaba, cada vez somos más digitales y todos los gráficos los generamos ya al mismo tiempo para plataforma de papel y plataforma digital. Entonces, cuando hago las ilustraciones, cuando diseñamos la información, en muchas ocasiones usamos diferente contenido, lo tenemos que trabajar con capas para poderlo animar, ¿no? Usamos After Effects, programación en ocasiones. Y lo que intentamos siempre es una búsqueda de la sencillez, que el lector pueda experimentar, pueda moverlo. Y podemos añadir sonido. Este es un delfín usando el eco. Y cómo es capaz de ese sonido que envía recibirlo
y de alguna manera procesarlo en imágenes para ellos, ¿no? Pueden saber la distancia, la densidad y otros comportamientos de delfines. Los delfines pueden recordar los nombres entre ellos. Luego esta es una cita de un amigo mío, Jaume Serra, que es infografista también, y él dice que la infografía no puede ser arte. Ahora bien, el arte sí puede ser infografía. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El famoso beso de Rodin, y él lo usó para explicar cómo, cuando nos besamos, la química del beso, ¿no? Todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Yo creo que yo intento con mis gráficos que de alguna manera visualmente sean atractivos, que el lector entre a leerlos y que después le gusten, ¿no? Este es otro gráfico que hice, que es sobre el bosque de piedra en Madagascar. La erosión ha creado esta especie de picachos. Ahí veis el detalle. Es una evolución geológica de millones de años y fue el primer modelo que usé para la revista, ¿no? Y de vez en cuando me tocan historias terribles, ¿no? Como, por ejemplo, Viviendo con leones. Como en Tanzania y en Kenia cada vez hay más ataques de leones porque cada vez los humanos vivimos más cerca de ellos, ¿no? Lo mismo que tú vas a coger tu coche, ellos van al río y se encuentran con un león, como este hombre, pues que salvó la vida pero no salvó los brazos, ¿no? Hice un gráfico de visualización de datos hablando con dos expertos que durante casi 20 años habían estudiado todos los ataques que había habido, ¿no? Y al final la conclusión es que los leones atacaban más en la oscuridad, ¿no? Siguiendo los ciclos lunares, ¿no? Ahí veis la clave de color, los que fueron los que murieron y los que quedaron heridos, ¿no? Intentando también de alguna manera esa visualización de datos que tenga algo artístico, ¿no? Y en ocasiones me tocan nuevos descubrimientos, ¿no? Como por ejemplo este pájaro, el manaquín, que vive en Ecuador y en Colombia, y resulta que es capaz de bailar como Michael Jackson y tocar el violín con las alas. Y una científica, usando unas cámaras especiales en la jungla, descubrió cómo podía tocar el violín con las alas, ¿no? Y eso fue lo que a mí me tocó contar, ¿no? Una página que National Geographic es algo muy pequeño, pero bueno, yo creo que vais a ver al pájaro y a la científica, ¿no? Lean over, lift up their tail, quiver the tail slightly, and nail their feathers against their sides. And now you're going to do a moonwalk, and this is the only known case of birds moonwalking to my knowledge. But they basically do these little steps backwards, and it looks like a Michael Jackson slide. It's very nice. Pues trabajando con ella explicamos cómo de alguna manera había ido evolucionando sus alas para crear una especie de cuerdas, de hendiduras, que al rozar las alas rápidamente hacía sonidos como de violín, ¿no? Ahí lo veis. Realmente es como esa sensación de tocar el violín, ¿no? O este último que he hecho hace poquito sobre el surf, también una página, después de hablar con varios de los mejores expertos, como por ejemplo Pat Campbell, campeón de bodyboard, y básicamente ellos nos contaron dónde cogían la ola, en qué parte de la ola, ¿no? Y esto es lo que hice. Y luego investigando, resulta que en Hawái, que es uno de los sitios, bueno, entre Perú, Hawái, dicen que es el origen, no se sabe muy bien, pues en Hawái el surf está linkado o unido a la jerarquía, ¿no? Los reyes usaban unas tablas enormes, clase media, tabla más pequeña y clase humilde
tabla más pequeña, ¿no? Y ahí veis los diseños de las tablas antiguas y de las modernas, ¿no? Hice un modelo de esa ola y ese es el último que está ahora aquí en las tiendas. De hecho, lo compramos el otro día, que es sobre orcas, los delfines. Hemos hecho una serie de tres historias este año y, curiosamente, en Noruega, pues contactamos con una experta que ha investigado cómo las orcas cazan en grupo, cómo dividen los grupos de arenques, se quedan con una parte, lo empaquetan, lo suben a la superficie y luego ya, golpeando con la cola, se lo van comiendo, ¿no? Y luego algunos otros comportamientos, ¿no? Y ahí voy explicando todo de una forma lo más sencilla posible, ¿no? Y explicando cómo son el macho y la hembra, ¿no? O cómo las hembras enseñan a las crías, ¿no? Y si os acercáis veis que los peces son muy sencillos, ¿no? Son casi triángulos. Entonces yo, por ejemplo, cuando ilustro, básicamente lo que hago es simplificar lo que veo, ¿no? Intento captar la luz y el volumen. Lo que veis a la derecha es una fotografía y lo que veis a la izquierda es una ilustración que he hecho con ordenador, intentando simplificarlo y hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Y al final sí que consigue sintetizar y captar esa luz y ese volumen, ¿no? Os voy a explicar el proceso de trabajo en National Geographic, ¿no? Cuando se te asigna una historia, tienes las fechas de entrega, como 20 o más. Tenemos las primeras reuniones con todo el story team o el equipo de la historia que conlleva todo ese grupo de gente, editores de foto, de vídeo, mapas, gráficos, texto. Y luego trabajamos con muchos investigadores. Yo trabajo con investigadores para lo que es el gráfico y luego los textos usan otros investigadores y los mapas también, ¿no? Y os voy a contar un proyecto más en detalle, ¿no? Seguro que conocéis la isla de Pascua. ¿Conocéis estas estatuas? Pues, curiosamente, hace 3 años unos arqueólogos plantearon una nueva teoría de que las estatuas se movían en posición vertical. No se sabe cómo se movían esas estatuas, ¿no? Ha habido otras teorías a lo largo de la historia y el canal de televisión de National Geographic patrocinó hacer un documental, pagaron para hacer un modelo y lo construyeron en Seattle y lo llevaron a Hawái. A mí se me asignó la historia y me dijeron, pues igual tienes que ir a Hawái a trabajar. Y dije, bueno, pues si hay que ir a Hawái, pues vamos a Hawái, ¿no? Entonces fuimos a Hawái, se rodó donde se rodaron las películas como Godzilla, Jurassic Park, y durante 2 días estuvimos experimentando, intentando que esa estatua anduviera en posición vertical, ¿no? Según la teoría, con 2 cuerdas, una en cada lado, cuando tiras de una cuerda, pega un paso, tiras de otra cuerda, da otro paso. Y bueno, esa era la teoría. Durante 2 días estuvo cayendo y de repente en el último momento se les ocurrió que igual mejor que 2 cuerdas era mejor 3, así lo sujetábamos y usando 3 cuerdas, pues la estatua anduvo. ¿Cuál era el problema? Que no había gente para tirar, entonces tuve que tirar. Ese que está ahí de espaldas de negro soy yo. Y bueno, la estatua se cayó varias veces, ¿no? Estos son los bocetos que hice en el sitio. Veréis que es una mezcla de español e inglés, trabajando con los arqueólogos. Cuando vuelvo a la oficina, hago el diseño. Y este es al final el diseño que se aprobó, ¿no? Hice una pintura con acrílicos y digital. Y esto es como quedó, ¿no? Para cada historia tengo un asistente, que es un asistente gráfico, que básicamente se encarga de, pues bueno, correcciones, de pulir, de hacer gráficos pequeños. La verdad es que hay mucha burocracia y el proceso es muy largo, ¿no? Y cada objeto que se muestra en esta ilustración está documentada, ¿no? Los tatuajes los tuve que cambiar un par de veces. Y entre medio me surgió pasó una cosa curiosa, ¿no? La portada iba a ser esta que veis aquí. Y en una de las reuniones le preguntaron al fotógrafo a ver
si ese color azul que si era natural, ¿no? Entonces él dijo pues, que había usado algún tipo de luz azulada. Entonces no está permitido en National Geographic pues, el manipular la fotografía, ¿no? Lo que se saca es lo que hay, ¿no? Solo se controla el color para la impresión, ¿no? Total, que la portada se cayó y a mí me dijeron que a ver si quería hacer la portada, ¿no? Inicialmente me puse muy contento y después me entró el miedo y hice unos bocetos, hice un modelo que veis aquí a la izquierda, un boceto que veis en el centro que les gustó y al final me dijeron nos gustaría estar más cerca, ¿no? Como si está realmente tirando de las cuerdas, ¿no? Y ahí veis el boceto final aprobado, ¿no? Y ahí es como quedó en la revista. Y luego yo no me había dado cuenta, pero es que las 45 ediciones ellas son las que eligen las portadas, ¿no? Y ya me entró el miedo otra vez, digo, bueno, si ahora no eligen mi portada, pues como que depresión, ¿no? Y tuve la suerte que la eligieron la mayoría de ellos, ¿no? Casi el 80% de los países eligió mi portada, pero con tan mala suerte que España, mi país, no la eligió. Pero, como se suele decir, nadie es profeta en su tierra, en ocasiones, ¿no? Y entre medias, pues, pensamos una versión para el iPad, ¿no? Y intentamos algo nuevo, ¿no? Que es hacer un tipo de animación en stop motion, ¿no? Hicimos un storyboard, lo vendimos, hicimos un test fotograma a fotograma, como veis es Navidades, y usando figurines de Star Wars, se lo enseñamos a los jefes, pues cómo podríamos animarlo, ¿no? Así muy rústico, ¿no? Y bueno, los jefes les gustó, entonces ya solo quedaba hacerlo, ¿no? Recluté a 2 chicos que estaban de prácticas y empezamos a construir el set, el decorado, ¿no? Compramos palmeritas pequeñas, ahí veis el decorado, y luego había que hacer las personas, ¿no? Usando figurines de lucha libre. Hice un montón de ellos y nos fuimos al estudio fotográfico a animarlo fotograma a fotograma, ¿no? Y esto es lo que quedó, ¿no? Intentamos darle un toque más humorístico, pero a la vez preciso. Y mucha gente piensa que las esculturas de los moais y las pirámides en Egipto, en Latinoamérica, han sido construidas por los aliens, ¿no? Y empezamos con esa idea, ¿no? De, bueno, aunque mucha gente piensa que los aliens construyeron los moais, hay otras teorías, ¿no? Y lo que hicimos fue recorrer estas 5 teorías y mostrarlo cómo funcionaban, ¿no? Entonces fue totalmente artesanal. Sacamos miles de fotografías, le intentamos dar un toque humorístico, pero a la vez ser muy precisos. Y mostramos cómo en el año 55 el explorador Thor Heyerdahl, usando un trineo, movía Esto somos nosotros en una oficina haciendo... Y como toques... Y curiosamente, yo creo que las teorías funcionan mejor en digital que en impreso, ¿no? Ahí veis otra, como usando un trineo y una especie de V. Pero lo curioso de todo es que la tradición oral, la gente de la isla de Pascua, piensa que las estatuas andaban. Y de hecho, hay una palabra para cuando las estatuas andaban, ¿no? Estos arqueólogos encontraron que estas estatuas estaban caídas en carreteras. Charles Love stood his moai upright on a sledge over rollers. Las estatuas estaban caídas en carreteras. Curiosamente, cuando llegaban o cuando bajaban pendientes, y encontraron que la base de las estatuas eran más grandes. Cuando las colocaban en las plataformas, lo que hacían afinaban la parte inferior de las estatuas, ¿no?
Con lo cual los arqueólogos pensaron, bueno, si se caen en las cuestas y tienen la base más grande, es que en algún momento han podido estar de pie, ¿no? Y si luego sumas la tradición oral de que dicen que las estatuas andaban. Y bueno, ahora vais a ver la estatua andando. Lo disparamos sobre una pantalla verde y añadimos las pinturas por detrás, ¿no? Lo que estáis escuchando por detrás somos nosotros en Hawái. Teníamos una persona que nos indicaba cuándo teníamos que tirar y en el momento que la estatua empezó a andar, realmente solo teníamos que mantener el movimiento. 18 people walked a 10-foot statue using this technique. While no one theory has Yo realmente no pensaba que iba a andar, pero a new look at what may have happened centuries ago. increíble, ¿no? Y bueno, con este experimento tuvimos una gran alegría, que fue que nos nominaron a los premios Emmy en noticias y documentales, ¿no? Entonces nos fuimos a Nueva York, cerca de Central Park, y tuvimos el minuto de gloria de vernos en una ceremonia con mucho glamour y Walking with Giants, National Geographic Magazine Digital Edition. Lost and Found. Discover a black and white era in... Y bueno, luego llegó la realidad que no ganamos, pero bueno, ahí estuvimos, ¿no? Y yo creo que una de las claves de National Geographic, y yo creo que debería ser de todos los medios, es la veracidad, ¿no? Yo creo que cuando la gente compra National Geographic, dice, bueno, si National Geographic lo publica es porque es verdad, ¿no? Hace poquito en Facebook me encontré National Geographic Behind the Scenes, ¿no? Y me hizo mucha gracia, pero al de unos días me encontré con que es falso y me encontré con esto, ¿no? Y luego, bueno, la gente tiene humor y tiene tiempo y hace todo tipo de alegorías, ¿no? Pero a veces las cosas son más complicadas que esto, ¿no? O sea, encontré otra noticia también en Facebook que de National Geographic encuentra esqueletos gigantes en la India, ¿no? Y encuentras estas fotos, ¿no? Y se empieza a mover por internet, ¿no? Y llega un momento que dices, bueno, si será verdad, será mentira, ¿no? Realmente es un problema, ¿no? Y al final tuvo tanta repercusión que National Geographic tuvo que desmentir que era real, porque era falso, ¿no? Entonces yo creo que a mí me encanta la tecnología, me encanta Google, me encanta todo, pero luego hay veces que me doy cuenta cuando hago gráficos que es muy difícil saber lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Entonces yo creo que es parte de la filosofía de National Geographic, ¿no? Intentar ser muy precisos y intentar, pues, hacerlo bien, ¿no? Pero bueno, no todos los gráficos que hago son para National Geographic. A veces hice un curso de infografía en Doméstica, que es una comunidad pues, de diseño, ilustradores, artistas, y me invitaron a hacer un curso, ¿no? Entonces hice un gráfico pues, en mucho menos tiempo que en National Geographic. Pensar que yo para producir un gráfico en National Geographic puedo tardar entre 5 meses, un año. Estoy trabajando con 5 o 6 gráficos a la vez, pero este gráfico lo hice bastante rápido, en unos días, ¿no? Se me ocurrió hacer una ilustración, una escultura de un neandertal. Lo esculpí a escala, lo iluminé, le saqué una foto y luego lo único que hice fue pintarle los ojos y añadirle algunos detalles, ¿no? Los desenfoques, todo es lo que estaba en la foto, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que lo más importante de los gráficos es la información, ¿no? O sea, yo creo que es como 50 y 50%. El lector lo primero que ve es lo visual y luego ya entra el texto, ¿no? Entonces yo intento trabajar las dos partes igual. Y eso que como soy artista es muy fácil intentar centrarte más en
lo plástico, ¿no? Pero realmente ahora disfruto mucho con la investigación y seleccionar la información y plantear cosas, ¿no? Este es otro proyecto que ha salido publicado este año, es el proyecto más grande que he hecho, sobre la columna de Trajano en Roma, narra las guerras dacias, tiene casi 2000 años de antigüedad, 40 metros de alto y en el fuste tiene 200 metros de un friso esculpido en el que se cuenta las guerras dacias entre los romanos y lo que es Rumanía ahora. Por supuesto, con el punto de vista de los romanos, con lo cual los dacios son los malos y los buenos son ellos, ¿no? Y es como un cómic, ¿no? Lo primero que hice fue, con el asistente gráfico, nos pusimos a buscar lo que se contaba en ese friso, ¿no? Y encontramos los 200 metros, hay 150 escenas, y lo que hicimos fue ir poniéndolas todas juntas y enterarnos de lo que pasaba en esa historia, ¿no? El emperador Trajano sale 48 veces, hay batallas, sacrificios, los romanos están todo el tiempo construyendo puentes, fuertes. Viajé con el fotógrafo a Rumanía porque hay una copia en Rumanía que está mejor preservada que el original y sobre todo es más fácil tratar con el gobierno de Rumanía que con el italiano, que cuando hicimos el Duomo fue tremendo. Y bueno, ahí están todas esas escenas en moldes. Ahí veis la base gigantesca. Y ahí empecé a hacer los bocetos, ¿no? Por ejemplo, cosas curiosas, en esa base estuvo la tumba de Trajano y de su mujer. Y hay una escalera con la que puedes subir hasta la parte superior, ¿no? Como os decía, el investigador puede gastar 150, 200 horas en un proceso de estos, ¿no? En un proyecto de estos, ¿no? Y luego siempre intento contar algo que no se puedan contar con las fotos o con el texto, ¿no? En este caso ya ahí empecé a mostrar el interior, ¿no? Luego dedico muchísimo tiempo a la distribución de la información. Al final es como un guión. Tú tienes que mostrar toda esa información con un orden, ¿no? Tanto si es un vídeo como es para papel, ¿no? De ahí lo voy distribuyendo, ¿no? Por supuesto, durante todo el tiempo en contacto con los expertos, emails y más emails, ¿no? Y en muchos casos tenemos un experto para cada cosa, como en este caso una de mis preguntas es ¿cómo se pudo construir esa torre, ¿no? Contactamos con una arquitecta que trabaja en la Universidad de Ohio, Lynn Lancaster, y se ha dedicado toda su vida a estudiar cómo se pudo construir esta torre, ¿no? Vamos, cómo se pudo construir esta columna usando una torre de elevación, ¿no? Ha habido varias a lo largo de la historia para otro tipo de monumentos arquitectónicos como obeliscos, y lo que hice fue hacer un modelo a escala. Lo fotografiamos, bueno, el fotógrafo de National Geographic lo fotografió en el estudio, y por supuesto las cosas cambian, ¿no? Inicialmente la estatua encima de la columna, que es Trajano, iba a ser el diseño que veis ahí en el centro y a la izquierda, y luego otra experta más reconocida mundialmente nos dijo que era de otra manera porque estaba en las monedas, ¿no? Y luego lo que hago es añadir el color con ordenador. Un experto nos dijo que la columna posiblemente estuvo pintada y nos pasó una paleta de colores con pinturas pues romanas de la época, ¿no? Generé esta paleta, nos dijo que el emperador iba de púrpura, los romanos más de rojo, y con toda esa paleta el asistente gráfico durante una semana o más se dedicó a ir coloreando cada figurita, ¿no? Y el gráfico va tomando forma hasta que lo terminamos, ¿no? Ahí veis la tumba. Lo que veis en la parte central de la base, de color de oro, son las urnas que, en teoría, guardaron las cenizas de Trajano y de su mujer. Y intentamos otro experimento, ¿no? Que es una animación para la web, para el iPad y para el iPhone, ¿no? In the heart of Rome, Y esta es la animación que hicimos. Trajan's Column is one of the most impressive monuments to survive of the Roman Empire. And researchers Creamos unos caracteres y se nos ocurrió la idea de un viaje en el tiempo, ¿no? Como una persona está en Roma visitándolo
y de repente descubre una máquina de sacar fotos que te permite viajar al pasado, ¿no? Él entra dentro y viaja a Roma, ¿no? Uno de los logros de esta columna, bueno, toda la gente que trabajó en el proyecto se me ocurrió la idea de colocarles en las portadas, ¿no? Y bueno, él aterriza en Roma y él ayuda a construir este es Apolodoro de Damasco, el arquitecto. Y una de las cosas más complicadas de construir esta columna fue que el espacio era muy reducido. Tenía 2 bibliotecas y un monumento detrás y casi no había espacio para construirla, ¿no? Usamos 2 escalas para los modelos y fuimos explicando cómo estas piezas de mármol traídas de Carrara, los expertos nos dijeron que casi seguro que los escalones fueron tallados inicialmente para hacerlo más ligero y le buscamos un toque infográfico, ¿no? Otra vez nos juntamos y le buscamos una iluminación como muy cinematográfica, ¿no? Construimos todas las poleas y intentamos explicar, siguiendo la idea de los expertos y lo que se sabe, cómo usando estas piezas metálicas, cómo podían sujetarlo, ¿no? Then ropes were attached to each Lewis. Y usando este tipo de máquinas podían hacer mucha más fuerza y elevar esas. Fue divertido porque cuando le mandé el vídeo a esta escena a la investigadora, me dijo, oye, me ha parecido ver que uno de los romanos tenía playeras de Adidas, y le dije, no, ella no habíamos rodado todavía inicialmente la idea de la máquina del tiempo, ¿no? Y le dije, no, es que tenemos esa idea, ¿no? E intentamos ser muy, muy precisos, pero a la vez ser divertidos, porque tenemos que funcionar en las redes sociales y tenemos que ser, ¿no? Entonces esta torre tenía como dos zonas, una para elevar y otra para bajar, y yo creo que aquí se ve muy bien. 3 personas estuvimos moviendo cada frame y luego otra persona disparándolo, ¿no? Parece sencillo, ¿no? Y entre cada pieza de mármol insertaban unas piezas metálicas, ¿no? Luego se pulía y luego se tallaba. Y curiosamente no se talló de una forma lógica, que es hacerlo en espiral, sino que se hizo como en piezas, franjas verticales, ¿no? Y realmente hay muchas imprecisiones. Esta es la pintura final. Hice una escultura. But in 1588, a pope installed a statue of St. Peter instead. The statue of Trajan has been lost to history. Meanwhile, the pedestal is made out of. Y estas son partes de las fotografías de los modelos de la versión en papel, ¿no? Y un selfie. For more than 1900 years and was deeply influential. Over the centuries, as the city's landmarks crumbled, este es Apolodoros. Continued to fascinate and inspire. Y bueno, cuando empezamos a construir todo, se me ocurrió que ¿por qué no hacemos cómo se hizo, ¿no? Un behind the scenes, ¿no? Entonces les vendí la idea y les gustó, y lo que se hizo es otra persona de vídeo estuvo con nosotros durante las 5 semanas que tardamos en construir todos los modelos y casi una semana y media más para dispararlo, ¿no? Y pues bueno, nos hizo entrevistas y estuvo viendo cómo lo íbamos haciendo, ¿no? Dedicábamos 2 o 3 horas muchas veces a preparar solo el decorado, la iluminación. Era muy complicado el sujetar las personas.
Y luego teníamos que animarlo, ¿no? To move, just a Y yo creo que de alguna manera este tipo de animaciones tienen un cierto encanto, ¿no? La imperfección, ¿no? Y es verdad, empezamos con una idea muy sencilla y al final nos fuimos complicando y complicando y complicando y haciéndolo cada vez creemos que más compleja y más interesante, ¿no? Fernando is the art director and the set designer, the kind of all-round genius behind. Diseñé los personajes, los fui pintando y la verdad es que fue un poco estresante tener a la cámara detrás mientras dibujabas y pintabas, ¿no? Yo decía, si me sale mal, ¿no? Y parecía como que te tenía que salir a la primera todo, ¿no? Y quizás lo más complicado de todo fue el color, ¿no? El conseguir que las cosas que eran cartón o madera parecería mármol o madera, ¿no? El iPhone que le hice era pues como una cosita así. Y bueno, mucha gente en la oficina pues venía al estudio que tengo yo para hacer estas cosas y me estuvo ayudando. Contraté a esta chica, Meg, para que me ayudara a construir los modelos. Y tenía hasta el enchufe, ¿no? Ya veis parte de las piezas. Construimos más de, posiblemente entre 150 y 200 piezas, ¿no? 2 escalas diferentes y el set final eran como casi 3 metros de largo por 1,5 metros, ¿no? Los cielos los pinté y luego los imprimimos. Y luego, cuando hacemos estas cosas, el miedo que tenemos es los expertos. ¿Qué pensarán los expertos de estas cosas, no? Y curiosamente estaban encantados. Ahora vais a escuchar a Lynn Lancaster, que fue la que nos asesoró con toda esta torre y estaba encantada, ¿no? Hans, el director de vídeo, él es el que buscaba siempre el mejor punto de vista, ¿no? Y los íbamos animando, cada uno unaba un carácter. Y ahora vais a escuchar a Lynn. Y pasó una cosa curiosa, que ella, cuando investigó esta teoría, realmente no hizo un modelo. Y luego, cuando yo empecé a hacer el modelo, trabajando con ella, encontramos que su teoría tenía partes que no funcionaban y partes que sí funcionaban, y lo que hicimos fue corregirlo. One of the cool things about building a working model, once you put them together, they have to work so we can film them. Y como dice Hans, las cosas funcionaban, ¿no? Some of the challenges that the real builders must have had. Like if you pull a rope in one direction, is it actually going to, turn the pulley the right way? How much lifting power do you need to lift Y todo up fue 30 disparado fotograma a fotograma. And those are all problems that had to be figured out back then, and there were also problems that we had to figure out now. One of the things that I took away from making this film is a really strong appreciation for how much work went into building the real column. All the artisans involved, all the craftspeople, building and filming this thing in miniature really made me appreciate what people must have gone through making the real thing, and I hope viewers of the film can take that away too. Y otra de las cosas que me ha tocado hacer es reconstrucciones históricas. Y bueno, cuando hablamos de reconstrucciones históricas, bueno, en teoría esto es Cleopatra, la visión de Hollywood, ¿no? Y lo que yo hago es un poco diferente, ¿no? Esta es una ilustración que hice hace ya muchos años, el primer año que empecé a trabajar en National Geographic, que es sobre la reina de Egipto, Hatshepsut. Y lo primero que hice fue encontrar el tópico que quería contar en esa ilustración, ¿no? Esta reina creó muchos edificios, hizo muchas cosas importantes, pero una de las cosas más significativas fue que patrocinó un viaje al país de Put, que no se sabe muy bien dónde está. Un montón de barcos egipcios fueron a ese país y volvieron con todo tipo de cosas, ¿no? Desde animales como babuinos, oro, árboles. Ahí veis un poco, ¿no? Y lo que hicieron fue en el templo de Amón, los presentaron a
Hatshepsut, ¿no? Entonces, para hacer este tipo de reconstrucciones, lo primero hice un boceto rápido. Ya hablando con los expertos me dijeron que ese boceto tenía que ser en el templo de Amón. Me pasaron información de cómo era el templo de Amón y en qué punto deberían de estar Hatshepsut, la reina, y qué gente podía estar en ese tipo de ceremonias. Hice un pequeño modelo para saber la perspectiva y saber las proporciones. Lo que veis aquí delante sería una persona y lo de atrás, delante de esa puerta alta, sería un altar y otra persona, ¿no? Y eso me da a mí la escala. Le engañé a Amanda Hobbs, la investigadora, le dije, ¿te gustaría ser la reina de Egipto? Y bueno. Y nos fuimos al estudio fotográfico. Suelo usar modelos, muchas veces me toca posar a mí, o a mi mujer, o a mis amigos, o a toda la gente que puedo, pues para buscar referencia e información, ¿no? De cómo funcionan las sombras, cómo funciona la luz. Y a ella, bueno, le tocó, pero a mí me tocó peor, ¿no? Y lo primero hacía bastante frío, era bastante ridículo la situación, pero de alguna manera a mí me ayuda mucho a esas proporciones, ¿no? Y además los sacerdotes de Amón tenían la cabeza rapada, ¿no? O sea que yo lo tenía fácil. Luego lo que hago un dibujo y todo el color es digital, ¿no? Ahí veis un poco las capas, ¿no? Un dibujo de lapicero, capas de ordenador con Photoshop. Empiezo blancos arriba, oscuros debajo y una textura que pinto, ¿no? Puedo tener cientos de capas. Ahí veis el dibujo. Empiezo con el color. Ya veis la pieza final, ¿no? Y cuando ya lo tenía terminado, de repente el experto, que es una persona, un arqueólogo que vive en Chicago, me dijo, tenemos un error. Yo ya pánico, error. Y me dice, tenemos que cambiar todas las terminaciones de los collares en ese periodo, eran con forma de lágrima, no con forma de círculo. Y bueno, si lo veis en tamaño del papel, veis el punto que está arriba en la letra, pues ya os podéis hacer idea. Casi ni se veía en la revista, pero lo tuve que cambiar. Otro gráfico que hice el año pasado es una tumba Wari en Perú. Estuvimos por allí. Y lo que yo hago es esto que veis aquí, es la tumba, que no se ve mucho, me parece, ¿no? Entonces, trabajando con los expertos de la Universidad de Polonia, hice un modelo y así fue como quedó, ¿no? Yo lo que hago es, después de trabajar con los expertos, intentar acercar la arqueología o la biología o geología a la gente, ¿no? Y siempre siendo muy preciso. Esto que veis aquí a la izquierda es el boceto que hice en Perú. La del medio es mi mujer, haciendo de momia. Y luego al final lo que veis es cómo quedó la ilustración, ¿no? Y bueno, el Duomo. Uno de mis proyectos favoritos. Me asignaron la historia, la televisión iba a hacer un reportaje y en 3 días pues tuve que preparar toda la información y volar a Florencia y estar con la televisión y buscar la información y encontrarme con todos los expertos, ¿no? Básicamente se desconoce el método de construcción, ¿no? Se sabe que se usaron más de 4 millones de ladrillos. Allí me encontré con Massimo Ricci, uno de los máximos expertos, pues, que lleva toda su vida, 40 años, investigando la cúpula y de hecho está haciendo en un parque de Florencia, está haciendo una reproducción a escala 1:5. Ahí veis. Y lo que se sabe es que no usó una estructura de madera para sujetarlo y que dispuso los ladrillos de una manera muy, muy complicada, ¿no? Hizo unos nervios interiores, los dispuso en diferentes posiciones que se llaman como de espina de pez, unos en un sentido, otros en otro, y al final es la cúpula de ladrillo más grande que se ha construido, ¿no? Y todavía aguanta, ¿no? Ahí veis el boceto, hice un modelo más pequeño que el que está aquí,
Y luego trabajando con los expertos, pues básicamente les mandaba la ilustración y me la iban corrigiendo, ¿no? Y la clave es el investigador, ¿no? Si trabajamos con 20 expertos para este proyecto, si yo no le tengo a ella, en este caso, no podría haberlo hecho, ¿no? Ahí veis, era un póster de 8 páginas, 4 páginas y 4 páginas. Este sería un lado. Y esto es lo que hice. Y el otro lado, como os decía, la parte más importante de mi trabajo es el concepto, ¿no? Si la idea es buena, posiblemente la puedas hacer bien. Si la idea es mala, ya estás vendido, ¿no? Entonces se me ocurrió comparar, ¿no? Decimos que el Duomo es la cúpula más grande que se ha construido con ladrillo, y se me ocurrió que se podían comparar con otras cúpulas, ¿no? Como por ejemplo el Panteón, Sofía, San Pedro. Y bueno, me pasó una cosa curiosa, que tenemos una edición, la edición americana tiene 4,5 millones de suscriptores, y el Capitolio es su referente. Entonces mi jefe me dijo, ¿por qué no ponemos el Capitolio? Digo, pero es que el Capitolio no es un monumento muy... Pero es el referente de tamaño y es muy importante para nosotros. Y bueno, al final lo coloqué. Hubo algunos arquitectos no americanos que no lo valoraban tanto como ellos. Y bueno, este es el boceto, y así es como quedó, ¿no? Lo que sí que intenté es que el Capitolio, que no se vería mucho, y así como detrás, ¿no? Y construimos todos los edificios. Para cada uno de ellos contactamos con un arquitecto. Por ejemplo, el San Pedro contactamos con el arquitecto del Vaticano, y él fue el que nos dio todas las medidas, nos corrigió todo, y encima mostramos los edificios como estaban cuando se construyeron, no como están ahora. Si os fijáis en Sofía, la segunda, la cúpula que está como más transparente es como es ahora. Pero debajo es como fue. Y para la versión me pidieron algo especial, ¿no? Entonces, cuando estuve en Italia, pues los expertos no hablaban ni inglés ni castellano. Entonces, fue una especie de Span-English. Y bueno, al final nos entendimos dibujando, ¿no? Cosas complicadas de arquitectura son muy fáciles de entender cuando yo les preguntaba, ellos me lo dibujaban y yo lo entendía, ¿no? Estos son bocetos que me hizo el arquitecto allí, ¿no? Y estos son los que dibujé yo para la versión impresa, ¿no? Y luego intentamos que las redes funcionen, que nuestros vídeos funcionen en las redes sociales. Es el futuro. Se nos ocurrió la idea de animarlos, todas esas partes técnicas, pero mi jefe me dijo, no es muy sexy, ¿no? Como que es un poco árido esto de la arquitectura así, toda como de golpe, ¿no? Dije, bueno, pues ¿no puedes hacer algo más como la Isla de Pascua, que tenga alguna cosa? Y entonces dije, hombre, aquí el personaje de la historia es Filippo Brunelleschi, ¿no? Él diseñó todo, diseñó la cúpula, diseñó las máquinas, bueno, lo hizo todo, ¿no? De hecho, luego Leonardo da Vinci le admiró y de hecho se basó en muchas de sus máquinas, ¿no? Entonces empecé a hacer bocetos, creé un par de personajes en 3D, vamos, en esculturas, y este fue el personaje que salió al final, ¿no? Lo animamos como si animaríamos un cartoon y usamos el After Effects también. Y creamos más de 600 fotogramas para 30 segundos de animación del personaje, ¿no? Todos los fondos. Y ahora lo vais a ver, ¿no? Contratamos una chica americana que podía hablar con acento italiano, alemán, ruso. Y bueno, ella fue la que le dio el tono a la historia, ¿no? Intentamos también lo mismo, ¿no? Darle un toque un poco humorístico o más cercano. Y bueno, pues como si él habría pensado quizás en algún tipo de... Se sabe que hizo algunos modelos y de hecho hay uno en un museo allí que se supone que fue construido por él, y todas las partes técnicas las animamos con After Effects y combinando ordenador con dibujos hechos a mano, ¿no? Todas las proporciones, que son muy precisas y muy novedosas en muchos casos. Diseñó una cúpula mucho más alta, realmente era una doble cúpula con estructuras
como una especie de, como de costillas que unían las dos cúpulas. Y curiosamente no era preciso, había como 4 centros. ¿Y cómo funcionaban las fuerzas, no? Se supone que interiormente hay ocultas unos aros de madera y metal para sujetar las fuerzas. Y él diseñó unas grúas increíbles, algunas enormes, ¿no? Y explicamos cómo funcionaban esas grúas, ¿no? Y le dimos ese toque un poco humorístico, ¿no? Uy. Toda la maquinaria que se ve está documentada también, ¿no? Y esto es la clave de cómo dispuso los ladrillos, ¿no? Y se nos ocurrió esta idea de Tetris. Y encima los ladrillos, cuando los iban poniendo, seguían el ángulo. Y en la parte superior tenían 60 grados, con lo que yo no sé cómo no se les caían, ¿no? Y luego hay diferentes teorías a lo largo de la historia, ¿no? Diferentes ideas de cómo usando plataformas de madera. Massimo Ricci, el señor que habéis visto al principio, se enfadó conmigo porque no mostraba solo su teoría. Me decía, Fernando, ¿cómo no? Ahí levantamos todas las capas. Hay una escalera interior con la que puedes subir. Ahí veis una personilla subiendo. Y Brunelleschi no vio la cúpula terminada, ¿no? La linterna de la parte superior la construyeron cuando él murió, ¿no? Today, it remains the largest masonry dome in the world. More than 500 years after it was built. Y bueno, yo creo que este tipo de videoinfografías, en 2-3 minutos puedes contar muchísima información, puedes sorprender al lector, ¿no? Este es otro proyecto que me tocó sobre grandes felinos y me dijeron, queremos algo especial, no queremos que sea un gráfico, no queremos que sea una fotografía, te vamos a dar 4 páginas, luego me dieron 5. Y durante una semana me la pasé, pues básicamente abocetando, intentando encontrar algo, ¿no? O sea, que contar, ¿no? Y al final hice esta ilustración, la hice con acrílicos, y sí que le busqué el toque gráfico, ¿no? Porque cuando tú la abrías en la revista, lo que era el colmillo y la garra era a escala, el cráneo esta escala, la huella esta escala. Entonces sí que le busqué como... ¿Le veis alguna cosa extraña el dibujo? ¿Alguien encuentra algo en algún sitio que le llame la atención? Hay algo oculto. ¿En la pierna? ¿Qué ves en la pierna? Resulta que en la pierna hice, no sé, 100 bocetos, 200 bocetos, y escondí un boceto en el dibujo, ¿no? Y después de, no sé, 10 reuniones, 12 reuniones, con todo el equipo ejecutivo, con todos los expertos, nadie veía nada. Y en la última reunión dije, bueno, voy a decir algo, no va a ser que luego... Y les dije, pues no sé si os gustará la idea o no os gustará, pero me ha parecido curioso esconder uno de los bocetos, pues que al final me pasé 3 meses haciendo esto, y para que se vea un poco el esfuerzo del trabajo, ¿no? Y me dijeron, oye, me parece muy buena idea. Otra cosa que me hicieron fue, ahí veis un detalle, me dijeron, vamos a hacer otra cosa, ¿cómo lo vas a hacer? Dijo, pues, no sé, puedo intentar hacer una pintura, ¿no? Vale, pues te vamos a colocar una estructura metálica con una cámara y según tú vas dibujando, vas tomando fotogramas y luego los podemos animar, ¿no? Inicialmente dije, pues bueno, está bien, pero si luego me confundo, ¿no? ¿Cómo se hace eso, no? Hice una escultura para las proporciones, para la luz, y bueno, trabajando con 2 de los máximos expertos del mundo,
Ahí veis algunos de los bocetos iniciales. Este primer dibujo que hice se lo mandé al experto y me dijo que estaba mal, que el hombro estaba anatómicamente, que no era correcto, ¿no? Ahí fuimos al zoo con unos objetivos y la verdad es que los leones la mayoría del tiempo están durmiendo, no hacen nada más que dormir y uno de los días que fuimos incluso nevó. Y es eso, durante varios meses los leones fue mi obsesión. Yo nunca había dibujado un león con esa precisión, ¿no? Y ahí es donde oculté al león, ¿no? El Museo del Smithsonian nos cedió un colmillo y una garra originales. Nos midieron 45 cráneos para conseguir la medida exacta de una de estas leonas. Y ahí veis un poco las fotografías que fui tomando y contraté un calígrafo porque intenté escribirlo y no había manera de escribirlo bien a mano. Y ahí veis cómo quedó, ¿no? ¿Y cuáles son las claves de National Geographic? Pues contar nuevas historias de la forma sencilla, tener siempre los mejores expertos y ser muy precisos, ¿no? Esas son las 4 claves que tenemos, ¿no? Yo creo que este puede ser un ejemplo de precisión y veracidad, ¿no? Como soy de España me dijeron, hay un tema sobre la Sagrada Familia, parece que lo podrías hacer tú, ¿no? Y dije, bueno, nos fuimos a Barcelona y me encargaron otro póster de 8 páginas, ¿no? Esto es lo que hice. Aquí me veis con Jordi Faulí, el arquitecto que está dirigiendo la obra en la Sagrada Familia. Estuve en el estudio donde tienen maquetas. Esta iglesia se lleva construyendo más de 100 años y en teoría se terminará en 2026. Y esto es lo que yo hice, ¿no? En color marrón es la parte que está construida y en color gris es lo que se va a construir, ¿no? Ahí veis que todavía le falta, ¿no? Ahí veis el detalle. Y trabajando con el estudio de arquitectos, pues no había realmente un 3D de esto, por ejemplo, ¿no? Tenían piezas y usando dibujo tradicional, con todos los planos que me pasaron de cada de las piezas, lo fui dibujando a escala, lo sombreé con lapicero, lo coloreé con ordenador y así fue como quedó, ¿no? Y parte de las medidas que me pasaron los arquitectos, yo fui con la investigadora y pasamos 5 días allí, sacamos miles de fotografías y cuando hice esta cuadrícula y coloqué las medidas que me habían pasado los planos que me habían pasado los arquitectos, resulta que no me coincidían las alturas en dos de las torres, ¿no? Les escribí, les dije, oye, algo debo de estar haciendo mal porque con las medidas que me dais no coinciden con las fotografías que yo he tomado, ¿no? Y me dijeron, pues bueno, pues aparentemente son las medidas que han estado pues desde que se construyeron, ¿no? Lo voy a consultar con el estudio de arquitectura. Entonces lo consultaron y al de 3 días me escriben y me dicen, tienes razón, las medidas que te hemos dado están mal. Es un error que viene del pasado, pues que en algún momento esas medidas se cambiaron y bueno, pues es por daros una idea de lo riguroso que somos, ¿no? Que sí que es verdad que a veces nos confundimos porque todos somos humanos, ¿no? Pero le ponemos muchas ganas, ¿no? Y a veces me toca hacer cosas como esta de los Sanfermines en Pamplona, donde la gente corre delante de los toros. Y hice esta cosa pues como más divertida, o un poco diferente, ¿no? También con una escultura. Contrataron o nos dijeron si podíamos hacer unos gráficos sobre las fiestas a unos 15 infógrafos de todo el mundo, y yo elegí este, ¿no? Este es otro gráfico que hice también para un libro y está hecho también en unos pocos días, ¿no? Pero también con otro estilo, ¿no? Construí un modelo y le saqué una foto y lo escribí los textos, ¿no? Yo creo que lo que os decía, sorprender es algo que siempre es bueno, ¿no? O los bonobos, ¿no? Explicar la diferencia entre los bonobos y los chimpancés, ¿no? Unos son pacíficos, otros son muy belicosos. Unos son con más aspecto de humano y otros son más aspecto de simio, ¿no? Y esto es lo que yo hice, ¿no? Y esto es lo que hicimos para el iPad y la web. Podías controlarlo
podías verlas. Unos tienen la mandíbula mucho más desarrollada, los dientes más desarrollados, pues porque son más violentos, y otros son como mucho más humanos, ¿no? Las proporciones y todo. Unos tienen la cabeza más grande y otros tienen la cabeza más corta, ¿no? Unos tienen los miembros más largos, las piernas más largas, y otros no, ¿no? Y ahora estamos enfocados con el iPhone, ¿no? Y realmente es muy complicado, ¿no? Algo que es muy grande, el ponerlo, bueno, ahí justo una compañera nos... Yes. Pero de alguna manera yo creo que los vídeos es muy fácil ponerlos, pero intentamos, ¿no?, también contar las cosas en ese formato tan pequeño, ¿no? Y luego realmente no se ve tan mal, ¿eh? Quiero decir que... Eso sí, es mucho trabajo. Y intentamos que sean muy sencillos, ¿no? Pero la verdad es que nunca sabes cuándo puede llegar un buen proyecto, ¿no? Me enseñaron uno de Pingüino Emperador y la verdad es que al principio decía, pues, pingüinos, pues como qué cosa más, qué puedo contar yo de pingüinos, ¿no? ¿Y por qué no se ve? A ver. Bueno, lo primero que hice fue hablar con el fotógrafo, que pasó horas debajo del agua, y de repente me contó que se había descubierto que los pingüinos eran capaces de almacenar aire debajo de las plumas y que cuando querían salir a la superficie podían triplicar la velocidad, ¿no? Y que había un científico que sabía cómo. Resulta que los pingüinos pueden controlar el plumaje, con lo cual pueden mover las plumas. Tienen unas plumas muy especiales en las que pueden almacenar aire. Tienen como una pluma, la clásica pluma que conocemos, y pelusa por debajo, y en esa pelusa pueden almacenar aire, burbujitas de aire. Entonces ellos se pueden inflar como 2,5 centímetros, o sea, se ponen más gorditos. Y luego cuando salen, esos últimos metros pueden propulsar el aire de una manera continua, con lo cual actúa como un lubricante. Hay mucha menos resistencia y pueden salir mucho más rápido, ¿no? Entonces, con todo eso, hice un boceto rápido para vender la idea y dije, ¿dónde puedo localizar un pingüino, no? Total, que contacté con la división de aves del Smithsonian y allí estuve tocando las plumas de un pingüino emperador, ¿no? Incluso me prestaron, luego la tuve que devolver. Un par de ellas, ¿no? Hice un par de modelos. Básicamente, los pingüinos, cuando salen, intentan escapar de los leopardos marinos que están justo debajo de la capa de hielo. Entonces, cuando el pingüino se acerca, pues ellos salen y les atrapan muy fácilmente, ¿no? Entonces, con esa velocidad lo que consiguen es escaparse, ¿no? Y esto es lo que hice. Es tan solo una página. Hice una pintura con acrílico para toda la parte de atrás. Construí unos modelitos también para la piel. Y yo creo que es uno de los gráficos que he hecho que más me gustan. No me digáis por qué, pero ahí veis un detalle. Está pintado con acrílicos, algunas partes, ordenador. Y para la versión para el iPad lo que hicimos fue, hombre, todo es sobre movimiento y velocidad. Mi jefe me dijo, estaría bien si podríamos animar el pingüino y que se moverían las plumas. Y digo, sí, podríamos, pero es mucho trabajo, ¿no? Total, que ya me animó y me puse a hacer fotogramas. Hicimos como 160 fotogramas. Ahí veis el pingüino. Básicamente lo que hacen cuando van a salir, cuando van a saltar, van a la superficie, dan vueltas, allí cargan el aire y luego se sumergen y salen, ¿no? Y ahí veis el leopardo marino nadando, ¿no? Y lo que hicimos es que se podría controlar en tu iPad con el dedo, ¿no? Entonces tú podías mover el pingüino, le veis ahí rodando, dando vueltas. Tenemos el velocímetro, ahí ya ha cargado el aire y cuando va a salir... ¡Uy! Y bueno, siempre puedes ir para adelante y para atrás, que algo muy sencillo, pero la verdad es que nos costó. Y este es otro proyecto interesante también, ¿no? Las cuevas de Mustang en el Tíbet. La gente excava habitaciones, pues
por protección, básicamente. Ahí veis algunas. Y viven ahí. En ocasiones hay hasta cientos de habitaciones conectadas en diferentes pisos. Y mi primera idea fue contar cómo era uno de esos complejos, ¿no?, de habitaciones, ¿no? Y luego de repente, hablando con los expertos, se colapsaron unas rocas y mostraron unas tumbas. Y en una de esas tumbas se encontraron una tumba de un líder local con una máscara de oro. Habían sacrificado animales como yaks, caballos, y habían encontrado el cuerpo de un niño pequeño alrededor, también puesto. Y lo curioso de esta cultura es que cuando los van a enterrar, para ser parte del ciclo de la vida, lo que hacen es, con cuchillos, les quitan el músculo y las carnes, ¿no?, y dejan solo las articulaciones y los huesos. Las depositan en unas cajas que también se desmontan y ahí colocan el cuerpo, ¿no? Entonces, con todo eso, hablé por teléfono con Mark Aldenderfer y Jacqueline Nen, que son los dos arqueólogos que están trabajando allí, y esta es la primera idea que yo capté, ¿no?, después de esa llamada, ¿no? Hice un boceto rápido con plastilina, le saqué una foto en el cuarto de baño con una vela y se lo enseñé a mi jefe y me dijo: oye, pues me gusta mucho, ¿por qué no haces un modelo muy realista? Le sacamos un vídeo para la versión digital y le sacamos una foto a la versión impresa. Y yo: sí, hombre, pero un modelo muy realista, yo no he hecho nunca modelos tan realistas. Que sí, Fernando, que tú lo puedes hacer, ¿no? Total, que empecé a hacer el modelo a escala y en ese proceso pues fuimos reconstruyendo todas las partes, ¿no? Por ejemplo, ese es el cajón donde estaba el cuerpo, se ve un jinete y 2 árboles, ¿no? Y todo eso lo fuimos reconstruyendo, ¿no? Me dieron fotografías a escala de los objetos y los fui construyendo, ¿no? Ahí veis una cabra y la máscara funeraria que estaba cosida a una capucha, pues también le dije: oye, ahí se ven como dibujos. Sí, estaba pintada. Hice una reconstrucción y al final es el modelo, ¿no? Ahí veis construyendo el esqueleto. Y bueno, poco a poco fue cogiendo forma, ¿no? Lo pinté con acrílicos, la tierra. Luego usé 5 o 6 tipos de tierras diferentes. Fue el estudio fotográfico. Y Mark, el fotógrafo, tomó la foto, ¿no? Le movimos la tapa para que se vería el interior. Ahí veis el detalle. Y por supuesto, porque hubo un momento de crisis que me dijeron: uy, si esto es muy real, a ver si van a pensar que de verdad es así. Y me dijo: pero tú me has dicho que lo hagas real, ¿no? Total, que lo que hicimos es mostrar el corte de lo que es la cueva, porque mostrar bien que se vea que es una maqueta, y luego en los créditos pusimos modelo construido con base a la información y fotografiado, ¿no? Y luego para la versión digital hicimos este vídeo también de un par de minutos. Ahí veis uno de los escaladores, ahí es los dibujos que yo hice, explico cómo se cae la roca y muestra esas tumbas. Cavaban como una especie como de tubos y de ahí hacían unas pequeñas habitaciones y claro, teníamos que dejar claro que era un modelo, con lo cual ahí mi mano iba depositando los objetos, ¿no? Y para darle ambiente, pues usamos Y la verdad es que los objetos parecen bastante reales, ¿no? Wood and bamboo cups, and a copper vessel that may have held a barley beer. Y dicen que en ese jarrón pudo haber cerveza, harina, y este es el cuerpo del niño que no se sabe por qué estaba ahí, ¿no? The burial coffin is carefully painted with a man, horses, and trees. En el interior le depositaron el cuerpo, colocaron puñales, cuchillos y se veían marcas en los huesos de cuando pues, les quitaban los músculos y la carne, ¿no? Y un espejo de bronce en el pecho, ¿no? Y luego tenía como una especie de collar en la cabeza. Y esto es en 2 minutos. Lo ves de otra manera, ¿no?
Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Gracias. Bueno, muchas gracias a Fernando. Tenemos un par de minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para que levante la mano y las niñas se dirigirán a ustedes con los micrófonos. Parece que no. Fernando, muchas gracias, muy interesante. Me llama la atención el tema de los expertos, cuando hay teorías de cómo se hacen las cosas, cómo manejan ustedes, porque visitan, digamos, todo ese abanico, pero el tema de egos, de regiones, de quién dice la verdad, cómo finalmente veo que tú escoges algunas versiones y un poco lo manejas así, pero... Bueno, al final lo de los expertos básicamente es una labor del investigador, ¿no?, que contratamos, ¿no? Básicamente siempre hay un experto top, ¿no?, en todas las historias, ¿no? Siempre puedes encontrar, pues, el máximo experto en arqueología, en un proyecto concreto, ¿no? En ocasiones es sencillo y en otras veces es más complicado, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hay varias teorías, nosotros lo que siempre hacemos es mostrarlas todas, ¿no? Por ejemplo, con lo de la isla de Pascua fue muy complicado, pues porque una de los expertos, pues, no aprobaba que nosotros mostraríamos una nueva teoría. Y yo decía, pero bueno, pues si tú has mostrado la tuya, ¿por qué no vamos a poder mostrar otra, no? Pero no estaba de acuerdo. Y tuvimos que incluso hablar con problemas legales y tuve que estar con los abogados de National Geographic un montón de veces porque nos negó el acceso a la información que tenía. Entonces, de hecho, había planteado otro gráfico y lo tuve que matar porque no podía publicarlo, ¿no? Entonces, al final es eso, es complicado. Es entendible por otra parte, ¿no? Porque un experto que ha dedicado, pues no sé, 30 años a decir que los estratos se mueven encima de un trineo, ¿no?, y te llega otro que dice, no, es que se mueve en posición vertical, pues realmente te está echando abajo todo tu trabajo, ¿no? Entonces, yo entiendo esa pelea, ¿no? Pero a mí me lo hacen pasar mal a veces, ¿no? Pero siempre encontramos un experto y por eso trabajamos con tantos, pues porque al final todos revisan lo mismo. Y hay veces que igual no se ponen de acuerdo en detalles mínimos, pero siempre le buscamos la solución. Y si hay problema, no se publica. Es decir, se le busca otro enfoque o no sé. O sea, no. Hasta ahora, después de 8 años, yo no he tenido problemas, vamos a decir, con los expertos, ¿no?, o de errores o de cosas, ¿no? O sea, siempre al final le buscas la dirección, ¿no? Pero muchas veces no nos lo ponen fácil, ¿eh? Eso es verdad. Hola, acá, atrás. Así. Hola Fernando, gracias por estar acá, por todo lo que has compartido con nosotros. Gracias por la invitación. Es una dicha poder ver cómo funcionan los procesos y pues yo tengo ganas de saber cómo ha sido la transición en la revista hacia el área digital y también cómo crees que va a ser la proyección de eso mismo. Pues bueno, el tema digital lo hemos vivido un poco... No traumáticamente, pero lo hemos vivido experimentando, ¿no? Ha sido básicamente prueba y error. Pues de repente nos encontramos pues que la gente compra menos revistas y tenemos que hacerlo en formato digital. Yo creo que lo que nos ayudó mucho, porque la web lleva ya mucho tiempo, pero la web tampoco es algo que yo creo que igual se había apostado mucho, ¿no? Pero de repente aparece el iPad y todo el mundo dice, ¡buf!, el iPad. El iPhone había aparecido antes, entonces ya te abre como otras metas, ¿no? Entonces la revista pasa una cosa curiosa, ¿no? El primer año de nacimiento del iPad consigue 150.000 suscriptores sin hacer casi nada, ¿no? Volcar la revista, algún vídeo. Entonces, pues claro, mis jefes hicieron, como decimos en español, la cuenta de la abuela, ¿no? Vamos, joder, 150 este año, 150 el siguiente, y dijeron, esto, salva la industria, ¿no? Y nos dijeron, no, el propósito del año siguiente es conseguir 300.000 suscriptores en iPad. Y lo conseguimos. Pero al año siguiente ya no fueron 600.000 o 450.000, sino que fueron menos y ya está plano.
Entonces ahora lo que estamos haciendo es centrándonos en la web y en el iPhone, ¿no? Y el trabajar para el iPad hizo que se crearan departamentos nuevos. Y ahora mismo ya estamos totalmente unidos. Yo inicialmente hacía bocetos para papel. Y luego para la web pues se pensaba alguna cosa. Ahora ya, cuando voy a las reuniones, tengo que llevar los dos planes para papel y planes para digital. Y ahora mismo yo estoy ya pensando otra animación de este tipo para el año que viene. Y va todo unido. O sea, a veces pues eso es, como os decía, prueba y error. Hubo un momento que decíamos, todo tienen que ser clics, porque tú de alguna manera te organizas y dices, no, el lector va viéndolo así, porque es el iPad, lo va viendo así, mira un clic, va a tocar aquí y va a ir a entrar otra información. Y luego, claro, los estudios nos decían pues que el lector hacía así y no tocaba nada. Con lo cual toda la información se nos quedaba oculta. Y de repente le dicen, no, ya los clics no se pueden hacer clics. Y dices, joder, pues nada, pues a buscarlo. La información hay que presentarla de una forma muy sencilla y toda, porque si no se pierde, ¿no? Ahora nos han dicho que como es para la web, ya en vez de así, ahora hacemos así, ¿no? Entonces vamos aprendiendo de... Sí que es verdad que todo ha cambiado, ¿no? Antes los fotógrafos de National Geographic solo tomaban fotos. Ahora ya toman vídeos, van con asistentes de vídeos, yo tomo vídeos, hace poquito estaba en el Amazonas y para otro proyecto y bueno, pues ahí he ido con cámaras, con esto, y para tomar vídeos y para audio y todo lo posible, ¿no? Y es eso, es un poco inquietante porque no sabes muy bien si lo estás haciendo, pues si es correcto lo que haces o no, pero al final yo creo que es muy bonito porque te permite experimentar, te permite hacer estas cosas de animaciones o cosas como lo del pingüino. O sea, todo yo creo que se le puede dar una vuelta, ¿no? Y es lo que estamos intentando hacer, ¿no? No sé si te he respondido así. Sí, muchas gracias por tu respuesta y por todo. Me queda todo muy claro. Muchas gracias a Fernando, muchas gracias a todos por venir, a Modus, a Control G por hacer posible esta invitación. Los invitamos a todos a ver la exposición en Tonalá, la exposición de Fernando. Si quieren, afuera hay información para que él tiene una exposición que pueden ir a visitar justo después de esta charla. Muchas gracias.